Ok, bueno. Entonces, buenas noches para todos. Bueno, vamos a dar entonces continuidad yo creo que ya em, el día de hoy y el día de mañana, ya estaríamos dando cierre y finalidad a, em, al- al- a la temática que hemos venido trabajando del modelo de quinta esencia. ¿Listo? Ya hemos deducido varios aspectos bien importantes de la representación de los campos escalares y su juego, ¿no? En este rol de el reemplazo de la energía oscura y pues también como un bonus track los modelos que se pueden relacionar con los casos de la inflación del universo, ¿no? Entonces, la clase anterior habíamos llegado a la conclusión de que utilizando la condición de giro lento para que se conservaran estas características básicas relacionadas con el modelo lambda, entonces pues teníamos que considerar que el término cinético era lo suficientemente más pequeño que el potencial, ¿no? Y a partir de esta condición de giro lento que aplicamos a la ecuación de continuidad y a la ecuación de Friedman, entonces llegamos a estas dos ecuaciones, ¿no? A estas condiciones que entonces se daban para el caso de giro lento de este mismo campo escalar. Entonces en el segundo encontramos una relación entre el parámetro de Hubble y nuestro potencial escalar que iba relacionado con una sustitución de ese justamente factor lambda, pues que ahora va a jugar un papel importante, ya no constante, sino un potencial dependiente de un campo escalar, pero pues que debería comportarse cercanamente como una constante, ¿no? Pues para recuperar justamente lo clásico. Y por otro lado teníamos esta relación diferencial, ¿ok? Entonces, a partir de eso, y ya con estas reglas de juego claras, pues entonces que ya podemos empezar a relacionar lo que sería el modelo de quinta esencia en el escenario inflacional, ¿ok? En el escenario inflacional. Ok. ¿Por qué? Pues porque como lo que les comentaba anteriormente, el escenario inflacional pues justamente es una de nuestras aplicaciones drásticas que le podemos hacer justamente a este modelo y además que va a tener una repercusión bastante importante en justamente la toma de datos experimental que ha tenido por ejemplo el telescopio Planck para desarrollar datos de la radiación cósmica de fondo que pues sabemos nosotros vienen contrastadas con un escenario probablemente eh, mm, caótico que en los principios del universo pues se había presentado en este escenario inflacional, ¿no? Suponiendo evidentemente que este escenario pues efectivamente tuvo una gran connotación dentro de los sucesos posteriores que llegarían con la energía oscura y su comportamiento en el universo. Em, entonces, pues ahora ya que se saben las condiciones de giro lento para un universo en expansión, ahora se deben tener en cuenta unos parámetros que puedan producir un acercamiento a la inflación, ¿ok? Entonces ahora nuestro objetivo es una búsqueda de unos parámetros que me puedan replicar em, justamente nuestras características inflacionales dentro del modelo de quinta esencia. Em, y entonces, pues a partir de ello, y con la aproximación de giro lento que hicimos nosotros dentro del modelo, la aproximación de giro lento de ese campo escalar, em, eh, donde pues por si acaso lo vuelvo a colocar aquí, nuestra aproximación había sido phi puntito cuadrado menor que nuestro potencial b de phi, esa había sido nuestra condición de giro lento, y entonces, y con las ecuaciones resultantes aparte, eran las cuales habíamos llegado, dedujimos justamente la sesión anterior, que eran estas de aquí abajo, entonces teníamos 3 veces h phi punto, y esto era aproximadamente igual a menos la derivada de nuestro potencial b de phi con respecto de phi. ¿Ok? Esta era una y la otra era pues justamente nuestra ecuación de Friedman modificada que entonces había quedado como 8 pi g sobre 3 y esto por nuestro potencial escalar b de phi. Entonces estas habían sido nuestras dos ecuaciones resultantes al final, ¿no? Dentro del modelo de quinta esencia. Y entonces a partir de ello, pues vamos a empezar pues a definir unos justamente parámetros de giro lento que van a venir implicados en este desarrollo, ¿no? Entonces aquí se definen los parámetros. Ya les voy a decir con cuáles están desarrollados justamente esos parámetros, definiendo los parámetros para que ustedes sepan de dónde sale.
Los parámetros van a ser los siguientes. Usualmente dentro de la jerga de, de- de estas teorías se llama justamente el primer parámetro epsilon, que depende en este caso de nuestro parámetro escalar phi, y que usualmente lo denotan con la siguiente expresión: 1 sobre 2 kappa. ¿Listo? Esta kappa es la constante pues, que viene relacionada con las ecuaciones de Einstein. Y aparte de esto tenemos la derivada del potencial con respecto pues del respectivo potencial phi, ¿cierto? Del campo escalar phi sobre el potencial sin derivar, y esto elevado al cuadrado. ¿Vale? Algunos autores lo que hacen es, en vez de llamar kappa, pues reemplazan esto justamente directamente por el término que ya sabemos va haciendo referencia a 8 pi g, em, sí, 8 pi g. Pero entonces, a su vez, si ustedes recuerdan, aquí teníamos nosotros un c a la 4, pero hemos venido trabajando justamente las unidades unitarias, ¿no? Entonces hacemos c igual a 1 y lo que nos queda simplemente es que kappa es igual a 8 pi g. ¿Sí? Pero aparte de eso, dentro del escenario inflacional, ya que es un escenario justamente como con una aproximación evidentemente cuántica, entonces las sesiones anteriores habíamos dicho que esta g lo que hacíamos era justamente aproximarla, ¿no? Em, pues a una escala de masa planckiana, ¿no? Que es lo que hemos discutido algunas sesiones anteriores, y esa masa planckiana pues iba elevada al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente esta relación inversa que había justamente entre la masa planckiana, ¿cierto? Las unidades planckianas y la constante de la gravitación universal, ¿no? Entonces, pues esta constante kappa, lo que me queda entonces simplemente es 8pi sobre la masa planckiana al cuadrado, ¿no? Esta sería nuestra constante de Einstein dentro del marco de la relatividad que podríamos aplicar para eventos o fenomenologías cuánticas. Entonces, en este caso, estaríamos aquí hablando de una estructura inflacional donde pues aquí tendríamos una relación entre la relatividad general y también la mecánica cuántica, ¿no? Listo. Entonces, vale, teniendo eso, como les decía, hay algunos autores que reescriben esto entonces de la forma, entonces sería 1 sobre 2 capas, reemplazando capa, esto quería como masa planckiana al cuadrado sobre, y eso sería 16 pi, ¿no? 2 por 8 16, y el pi que está acá abajo, y lo dejan entonces como otra vez en la derivada del potencial sobre el potencial, y esto elevado al cuadrado. Ese es nuestro primer parámetro, y este parámetro particularmente lo que hace es medir lo siguiente. Entonces, ay, changos, este es 2, se me quedó por acá. Aquí, eso es. Listo. Y entonces, este parámetro epsilon lo que hace es medirme la pendiente del potencial. ¿Listo? Mide la pendiente del potencial. ¿Listo? Pues ¿de cuál potencial? Del mismo potencial B de phi. ¿Ok? Y nuestro segundo parámetro, usualmente lo llaman parámetro, este parámetro es eta, que también depende de phi. Entonces el parámetro eta viene dado por 1 sobre kappa de la doble derivada del potencial sobre el potencial. Y no más. Entonces en términos de la masa planckiana nos quedaría como masa de Planck al cuadrado sobre 8pi y otra vez segunda derivada del potencial sobre el potencial. ¿Listo? Y ese factor eta lo que mide es la curvatura del potencial. ¿Listo? La curvatura del potencial. Y entonces, pues para cumplir o para que se satisfagan a partir de justamente estos dos parámetros que acabamos de definir, epsilon y eta, entonces lo que debe suceder es que tanto epsilon debe ser mucho más pequeño que 1, y a su vez el valor absoluto de eta debe ser también mucho más pequeño que 1. Estas relaciones, estas dos condiciones que acabo de colocar justamente vienen relacionadas con las condiciones de giro lento para que se puedan proyectar sobre nuestras ecuaciones y para que el modelo inflacional pues tenga bastante sentido, ¿no? Mm, entonces pues estos dos serían nuestros parámetros en cuestión, ¿vale? Pues para tenerlos en cuenta. Entonces ya voy a hacer un ejercicio pequeñito justamente de cómo podemos llegar a pues a esas relaciones, ¿no? O por medio
de qué otra reexpresión podríamos hacerla. Vale, entonces, bueno, aparte de eso, entonces tenemos pues que la relación entre inflación y el giro lento se da de la casualidad que la aplicabilidad de la condición de giro lento está estrechamente relacionada con la condición de que se produzca inflación. Y en muchos contextos las condiciones pueden considerarse equivalentes, o sea, la condición de giro lento en en algunos casos, dependiendo justamente de estos parámetros en los cuales nosotros estamos relacionando este giro lento, viene relacionada justamente con el modelo de inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros partimos del hecho inicial de que simplemente estamos considerando un modelo cosmológico donde teníamos energía oscura y estamos viendo las repercusiones que justamente poseía este tipo de energía oscura, pero ahora relacionada con un campo escalar, ¿cierto? Pero para recuperar justamente esta fenomenología de la energía oscura, como nosotros la entendemos hoy en día observacionalmente, pues para este campo escalar apareció esta condición de giro lento, pero viene relacionado justamente que esta condición de giro lento, al parecer, también implica directamente una relación estrecha con la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro modelo desde el inicio, desde donde estamos trabajando el modelo de quinta esencia en general, lo que nos está proyectando es una relación bilateral entre el giro lento de ese campo escalar que me produce justamente la expansión acelerada del universo y la inflación. O sea que hay una relación entre ambos justamente y por eso se consideran o se pueden considerar equivalentes, ¿ok? Entonces, ok, aparte de ello, habíamos dicho justamente dentro de las ecuaciones del día, no creo si fueron las últimas, sí fue acá. Entonces, habíamos dicho acá que justamente para que tuviéramos una aceleración positiva en el universo, pues este factor, pues de todo esto debe ser positivo, ¿no? Entonces, lo del lado derecho, entonces ese factor debía estar relacionado con esta condición de la presión, debía ser menor a menos ρ sobre 3, ¿cierto? Que era justamente la condición de un fluido perfecto para recuperar energía oscura, que fue lo que utilizamos, ¿cierto? O viéndolo desde el lado izquierdo, lo que podríamos decir también es que a doble punto, pues sobre A también debe ser justamente positivo, pues para que tengamos una aceleración positiva pues en el universo, ¿no? Eso quiere decir entonces que podemos decir también por otro lado que A doble punto debe ser justamente mayor a cero para que tengamos esa condición desde la segunda ecuación de Friedman para recuperar un universo en expansión acelerada positiva, ¿no? Entonces, una aceleración, una aceleración positiva del universo, ¿cierto? Positiva del universo. Ok, perfecto, pues ya está. Y entonces yo puedo transcribir esta expresión, esta desigualdad en términos de los factores o el parámetro pues, de Hubble, ¿no? Entonces aquí lo que podríamos tener es, en vez de tener A doble punto sobre A, pues yo podría reexpresarlo en términos de H. Entonces tendríamos que eso sería igual a H punto más H al cuadrado. ¿Listo? Esto pues lo pueden ustedes realizar, que en el ejercicio no es tan difícil, pues ya que ustedes saben a qué es igual h, que h es igual a punto sobre a, ¿cierto? Dado el factor de escala. Entonces, si ustedes llegan y derivan esto, pues entonces y hacen el ejercicio de hacer la derivada temporal, que aquí tendrán que hacer la derivada de un cociente y luego le suman el h al cuadrado, pues lo que ustedes se van a dar cuenta es que efectivamente van a terminar obteniendo el a doble punto sobre a. ¿Listo? Entonces no va para hacer esa deducción, ustedes la pueden hacer, realmente no toma tanto tiempo. Me dejo por acá. Y entonces, aquí viene relacionado entonces con que esta condición h punto más h cuadrado, que es lo mismo que a doble punto sobre a, pues debe ser efectivamente también mayor a cero, cumpliendo pues la misma aceleración positiva en el universo en expansión. Entonces, esta condición en términos de justamente nuestros parámetros de Hubble, pues también podría ser otra formulación de esa desigualdad, ¿vale? Y esta es la que justamente nos va a importar para el desarrollo que vamos a hacer a continuación. Entonces, teniendo en cuenta esta desigualdad, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos pues pasar el término h cuadrado del otro lado, entonces quedaría como menos h al cuadrado. Em, y a su vez, entonces lo que voy a pasar es a dividir con el signo negativo justamente pues todo este factor. Pero si lo paso a dividir, entonces, y dado que cumpliendo las propiedades de las desigualdades con el signo,
y justamente este cociente que vamos a realizar, pues de lo que pasará será que tendré que invertir nuestra orientación de la desigualdad. Eso quiere decir entonces que si hago entonces h punto sobre menos h cuadrado, entonces esta desigualdad tendrá que ser menor que 1. ¿Ok? Entonces, esta condición es importante que será la que vamos a tener en cuenta en un momentito. ¿Ok? Entonces, pues ya está. Mm, em, ok. Entonces, esa será nuestra condición. De igual forma, o sea, teniendo en cuenta siempre que estamos hablando de la aceleración positiva del universo en expansión, ¿ok? Ahora, vamos a un poquitico a juguetear justamente con nuestras expresiones que ya habíamos nosotros desarrollado anteriormente. Por ejemplo, para el h punto más h punto más h cuadrado es a doble punto sobre a, o sea, quiere decir la segunda ecuación de Friedman, ¿cierto? Y esto habíamos dicho que era igual a, devolviéndome por acá, aquí está, si se dan cuenta, menos 4 pi g sobre 3 y entre paréntesis rho más 3p, ¿no? Pero entonces, pues lo voy a volver a reemplazar acá. Aquí tendremos menos 4pi. Pero entonces en vez de g voy a colocar ya las unidades, la masa planckiana, la relación de las cantidades planckianas. Entonces tenemos masa de Planck al cuadrado, ¿ok? Relacionando esta g que tenemos acá. Y dentro del paréntesis, pues vamos a tener la relación ahora del campo escalar. Entonces tendríamos rho de phi más 3 veces p de phi, ¿no? Entonces la presión escalar y la densidad de energía escalar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasará si desarrollamos esto? Si reemplazamos lo que significaba o lo que representaba justamente nuestro rho de phi y nuestro p de phi, entonces, pues esto, si ustedes lo recuerdan bien, venía relacionado con lo siguiente. Entonces aquí lo que venía en el paréntesis, pues era la siguiente expresión. Entonces, para la densidad de energía tendríamos un medio de phi punto al cuadrado más b de phi, ¿cierto? Que esto representaba nuestra densidad de energía escalar. Y por otro lado tenemos más 3p de phi, pero pues entonces con este 3, que simplemente para el p de phi era utilizar esta misma expresión pero con un signo menos, entonces pues era multiplicarlo por un 3, ¿no? Entonces tendremos más 3 medios de phi punto cuadrado menos 3 veces el potencial b de phi. ¿Listo? Y ya, eso sería nuestra expresión dentro de este argumento. Sí, ahí está bien. Listo. Y ahora, por otro lado, si yo pasara este h cuadrado del otro lado de la igualdad, entonces lo que tendríamos sería que la expresión h punto, ¿a qué va a ser igual? Pues la expresión h punto sería igual a todo esto que ya acabamos de colocar. A todo esto que ya acabamos de colocar. Em, Eso sería menos h al cuadrado, pero h al cuadrado ¿a qué sería igual? Pues h al cuadrado sería igual justamente a nuestra primera ecuación de Friedman, que ya la que habíamos nosotros pues, deducido anteriormente, ¿no? Entonces h, recuerden que h cuadrado, siendo la primera ecuación de Friedman, pues lo que nos relacionaba justamente era el término 8pi g, ¿cierto? Sobre 3 de la densidad, en este caso escalar, ¿cierto? Que a su vez, entonces, pues en términos de la masa planckiana, y una vez sustituyendo la densidad escalar, sería entonces masa de Planck al cuadrado, y eso sería entonces un medio de phi puntito cuadrado más el potencial b de phi, ¿no? Eso sería h cuadrado, por tanto lo puedo reemplazar aquí directamente. Entonces tendríamos menos 8 pi sobre 3 veces masa planckiana al cuadrado. Y entre paréntesis pues colocaríamos lo que sería el factor de la densidad escalar, que sería entonces un medio de phi punto al cuadrado más b de phi, ¿no? Y cerramos. ¿Ok? Entonces, pues ya a partir de ello lo que podríamos hacer sería pues operar algunas cosas y ver o sea, cómo podemos representar el factor h punto en términos del campo escalar, ¿no? Y el potencial escalar, que es pues, luego lo que vamos a utilizar dentro de la condición para ver qué nos queda. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos que h punto sería igual a, sería igual entonces a el factor menos 4pi sobre 3 veces masa planckiana al cuadrado. Y entre paréntesis, aquí, ¿qué nos quedaría? Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos es el factor
mm, un medio de phi puntito cuadrado más 3 medios de phi puntito cuadrado. Eso quiere decir que sería 4 medios de phi puntito cuadrado, pero 4 medios es 2 veces phi puntito cuadrado. Eso quiere decir que esto nos daría 2 veces phi puntito al cuadrado. Y por otro lado aquí tenemos b de phi menos 3 veces b de phi, que es lo cual nos daría menos 2 veces b de phi, ¿no? Entonces ya operaríamos lo que está ahí dentro. Y pues lo que está afuera, aquí lo vuelvo a copiar. ¿Vale? Ok. Listo. Ahora, aquí lo que podríamos hacer a continuación para operar es, pues ambos términos ya de los que están aquí podría ser, por ejemplo, factorizar el siguiente término. Entonces podríamos factorizar menos el pi, perdón, em, 3 veces masa planquiana al cuadrado. Y entre paréntesis, entonces colocaríamos lo siguiente para factorizar de una vez ambos paréntesis. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que introducir este 4 a multiplicar acá y a multiplicar acá. Y este 8 lo tendríamos que multiplicar acá y lo tendríamos que multiplicar acá, ¿no? Y teniendo en cuenta también el signo negativo que es el que está acá. Eso quiere decir que nos quedaría, el primer término nos quedaría 4 por 2, 8. O sea que nos quedaría 8 phi puntito cuadrado. Y aquí nos quedaría menos 8 veces el potencial b de phi que sería este de acá, ¿no? Y luego seguiríamos acá. Luego tendríamos eh, esto nos daría 4. Bueno, aquí nos daría 8 dividido entre 2, que nos daría 4. Entonces sería menos 4 veces phi puntito al cuadrado. Y luego aquí tendríamos menos, um, espera un segundito, menos, sí, b de phi, esperen que es que creo que, a ver, un segundito, un segundito. Así está bien. Listo, entonces esto nos daría 8 veces P de phi. A ver si todo está bien. Carajo, no mentiras. Creo que ya me di cuenta en que lo estoy embarrando. Y es que aquí afuera yo estoy factorizando el signo negativo, pero si estoy factorizando el signo negativo, entonces ambos términos de aquí deberían ir positivos. Estos dos últimos deberían ir positivos, dado que estoy factorizando el término menos pi sobre 3 veces masa de Planck al cuadrado. Entonces, como si este menos no estuviera afectando dentro del paréntesis, ¿no? Entonces quedan positivos los signos. Entonces ahí está bien. Ok. Entonces, este primer factor, pues lo podríamos operar con este tercer factor y pues el segundo con el último, ¿no? Y de hecho el segundo con el último, si nos damos cuenta, pues el menos 8b de phi y el 8b de phi se nos cancela. Y lo que nos queda simplemente es entonces que el factor h punto va a ser igual a... em, aquí tendríamos 8 menos 8... ¿Qué? Aquí tendríamos el factor 8 más 4, ¿no? Entonces tendríamos 12. Entonces tendríamos menos 12 pi phi puntito al cuadrado sobre 3 masa de Planck al cuadrado. Em, pero esto a su vez, entonces pues tendríamos 12 dividido 3 que nos daría 4. Entonces tendríamos menos 4 pi eh, sobre masa de Planck al cuadrado y eso sería por phi puntito al cuadrado, ¿no? Eso sería la expresión entonces em, para h punto, ¿cierto? Igual a este factor. Entonces aquí tenemos nuestra conclusión. Entonces h punto, el factor h punto en términos de nuestro campo escalar sería igual a menos 4 pi sobre masa de Planck al cuadrado por phi punto al cuadrado, ¿ok? Sería nuestra conclusión parcial. Y ahora entonces vamos a dejar justamente esta expresión que acabamos de encontrar en términos de nuestro potencial. ¿Y cómo hacemos para dejar ese término en términos de nuestro potencial? Pues por medio de la condición de giro lento que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces esta es nuestra condición de giro lento, una de las ecuaciones de las condiciones de giro lento. Entonces teníamos que la condición
la condición era entonces que phi punto era aproximadamente igual a menos la derivada del potencial, que lo voy a colocar como un b primado, ¿ok? Sobre 3 veces h. Esto de aquí sería entonces eh, la primera condición, o sea, esto de aquí es la primera condición, ¿sí? Esta misma, solamente que despejando el phi puntito, ¿ok? Y pues dejando esta derivada en términos pues primados, ya que estamos hablando justamente del parámetro phi, pues ya sabemos que el b primado, pues la única derivada que podemos hacer es con respecto a phi, por eso de una vez lo coloco así. Ok, o sea que es la misma condición, la condición de giro lento es la primera ecuación si quieren llamarla de giro lento. Entonces si aplicamos esa condición y la reemplazamos pues por el phi puntito, entonces ya podemos dejar nuestro h punto en términos de b primado, ¿no? Entonces esto quedará como que h punto va a ser igual a menos 4 pi sobre masa de Planck al cuadrado. Y entonces en vez de phi puntito lo vamos a reemplazar por esto. Entonces fíjense que como está elevado al cuadrado, pues lo que tendríamos sería que elevar el cuadrado aquí a la derecha. Por tanto, lo que tendríamos sería menos por menos, que nos daría más. Luego el b primado, que estaría al cuadrado, ¿no? Y sobre eso sería sobre 3 veces h al cuadrado, ¿no? Pues llegando así a la conclusión entonces que tendríamos que h punto sería igual a menos 4pi sobre masa de Planck al cuadrado, y esto por b primado al cuadrado sobre 9 veces h al cuadrado, ¿no? Y aquí dejamos ya nuestra relación entonces de h punto, o sea, el parámetro, la razón o la tasa de cambio justamente de nuestro parámetro de Hubble en términos del potencial escalar en este caso, ¿no? Em, ok, sí, pues ya está. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente a relacionar, o vamos a reemplazar más bien, a relacionar, no, vamos a reemplazar directamente a nuestra condición, la cual yo les comenté que íbamos a, pues a reemplazar, pero pues como no sabemos a qué era equivalente h punto, ¿cierto? En términos de nuestro potencial, pero ahora sí ya lo sabemos, pues entonces ya podemos hacer el reemplazo de esta condición con respecto a sus parámetros, ¿no? Entonces vamos con ese reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos aquí, coloco, la expresión es menos h punto sobre h al cuadrado, esa es nuestra expresión. Entonces pues vamos a reemplazar los términos. Entonces tendríamos menos y vamos a reemplazar primero el factor h punto. Entonces el h punto dijimos que es igual a esto, entonces pues lo colocamos. Entonces tendríamos aquí menos 4 pi sobre masa de Planck al cuadrado, y eso sería b primado al cuadrado sobre 9 veces h al cuadrado, ¿cierto? Y luego tenemos que dividirle h al cuadrado. Eso quiere decir que tendremos que hacer algo así como 1 sobre 8 pi sobre 3 veces masa de Planck al cuadrado. Y esto pues por el factor que sería un medio de phi puntito al cuadrado más b de phi, ¿no? Ese sería el reemplazo directo, ¿no? De, ¿de qué? De la primera ecuación de Friedman, ¿sí? La ecuación h cuadrado, que sería esta de acá, que estamos colocando. ¿Ok? Mm, ok. A ver un segundito. Viendo que todo está quedando bien. Ujú. Vale, perfecto. Entonces, pues ya lo que podemos nosotros decir aquí es que, bueno, aquí si se hicieron cuenta que yo reemplacé directamente pues toda la expresión en h cuadrado, la reemplacé por el factor completo, sin tener en cuenta la condición de giro lento. Pero si tenemos en cuenta la condición de giro lento, pues ese término que está aquí, este que va a resaltar, ya sabemos que va a ser lo suficientemente más pequeño que el potencial. Por tanto, ya hemos venido haciendo justamente de la primera condición de giro lento, pues que ese término es despreciable, ¿no? Entonces podemos directamente colocar nuestra primera condición que ya la teníamos nosotros ahí, que simplemente depende de nuestro potencial, ¿no? Entonces ahí tendríamos este factor. Ahora pues vamos a ver qué sería lo que se cancelaría, ¿no? Entonces aquí tendríamos por un lado pi se me cancela con pi, también la masa de Planck cuadrática se cancela con la masa de Planck cuadrática. Em,
Vamos a ir colocando esto en orden. Esto me daría menos por menos, me daría más. Luego nos quedaría b primado al cuadrado arriba. Luego tendríamos aquí un factor de 4. Abajo tendríamos un factor de 8 y ese tercios pasaría arriba, ¿cierto? Por 3. Y a ver, ¿qué más me falta? Me falta un 9 aquí también. Entonces aquí va un 9. Me falta un h cuadrado y un b abajo, ¿no? Creo que está todo bien. Entonces, vale, ¿cómo podríamos aquí simplificar todo esto? Aquí este 4 octavos, pues lo podemos simplificar en un medio, ¿cierto? Tendríamos un medio acá. Y este 9 este 3 novenos, lo vamos a simplificar también como un tercio, ¿no? Entonces aquí tendríamos un factor de un tercio. Y luego tendríamos el factor de 1 sobre h cuadrado. Y luego finalmente tendríamos el b primado al cuadrado arriba sobre v, ¿no? Creo que está todo bien. Que está todo bien, listo. Luego tenemos entonces un medio por un tercio que nos daría un sexto. Luego tendríamos este h cuadrado de abajo, pues lo podemos volver a reemplazar. Lo podríamos volver a reemplazar justamente por nuestra primera condición de giro lento, ¿vale? Esta h cuadrado que está acá abajo, o sea, para dejarlo en términos otra vez de b de phi. O sea que eso sería simplemente pues colocar otra vez 8 pi sobre 3 veces masa de Planck al cuadrado, y esto por el factor, otra vez el potencial b de phi, ¿no? Y luego tenemos pues el resto, entonces b primado al cuadrado sobre b. Y entonces al final pues lo que nos quedaría sería lo siguiente, entonces el factor menos h punto sobre h al cuadrado, aquí va a ser igual. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esto? Este 6 tercios sería 2 por 8, 16. O sea que nos quería un 16 pi abajo. Esta masa de Planck subiría. O sea que nos quería masa de Planck al cuadrado sobre 16 pi. Y esto nos quería b por b, que nos daría b cuadrado. Y el b primado al cuadrado arriba. Entonces nos quería b primado sobre v. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto suponiendo que sea entonces, según la condición que les dije arriba, toda esta condición nos dice que debe ser menor que 1, ¿no? Entonces esto de aquí debe ser menor que 1. Y quiero un momentito que esta última expresión a la cual acabo de llegar, quiero que la comparemos con lo que les había comentado, pues que habíamos definido al inicio, ¿no? Que yo les dije que lo había implantado así. Entonces fíjense que esa es justamente nuestra primera condición, nuestro primer parámetro, ¿cierto? De giro lento, que es lo que llamamos epsilon de phi. Entonces fíjense que aquí aparece masa de Planck al cuadrado sobre 16 pi, potencial primado sobre el potencial al cuadrado. Entonces fíjense que efectivamente eso fue lo que nos dio haciendo este desarrollo, ¿no? Y todo saliendo a partir de nuestra condición inicial de un universo acelerado positivamente, ¿no? Entonces lo acabamos de deducir. Este es nuestro parámetro justamente y el cual les acabo de decir que justamente epsilon debía ser menor que 1, ¿no? Cumpliendo esa característica que acabamos de desarrollar. Y si se dan cuenta, pues aquí acabamos de demostrarlo, ¿no? Entonces ahí está nuestra condición, nuestro parámetro epsilon. Y pues así mismo se desarrollaría también pues para la otra expresión eta, ¿no? Ok, por aquí tengo otras cositas extra que pronto también tocaría añadirlas. Em, entonces, am, hasta ahí, bueno, hasta se desarrolló. Mientras tanto, hago un stop. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿O todo va quedando claro? Si todo va quedando claro, por favor, coloquen ahí un todo está claro. ¿Ok? En el chat. Listo, todo bien, dice Citlali. Ujú. Dice todo claro, Sebastián bien, Camilo bien. Listo, listo, listo. Listo, perfecto. Entonces, pues vale, ya que estamos nosotros considerando entonces este parámetro, el cual les acabo de decir, entonces el parámetro, pues esto que yo les he dicho que era epsilon de phi, ¿no? Y pues ese mismo epsilon de phi de la ecuación blanca, la parte blanca, pues viene siendo lo mismo que la expresión de la parte izquierda roja, que es menos h puntito sobre h al cuadrado. Entonces de pronto en algunos artículos ustedes pueden encontrar justamente que esta relación la colocan de esta manera.
¿sí? Entonces diciendo justamente que nuestro factor h punto es igual a menos h al cuadrado por el parámetro de giro lento, ¿no? Estas ecuaciones que estamos aquí colocando, y lo repito, son las consideraciones y condiciones de, parámetros de giro lento que presentaríamos nosotros directamente en un escenario inflacional como el modelo de quinta esencia pues nos lo relata, ¿no? Entonces, esta sería nuestra reexpresión ahora del parámetro h punto, ¿listo? Y considerando pues entonces así nuestro a doble punto sobre a de la ecuación de Friedman, de la segunda ecuación de Friedman, que les dije que representa lo mismo que tener h al cuadrado más h punto, pues entonces esta aceleración del factor de escala en las ecuaciones, en este caso cosmológicas, pues las podríamos reescribir entonces como que a doble punto sobre a pues va a ser igual a ¿qué? A h al cuadrado más h punto, pero más h punto es esto que acabamos de colocar aquí según esas consideraciones, esta condición de giro lento, que sería entonces eh, h menos h cuadrado por epsilon de phi, ¿ok? Y entonces tenemos que, pues, nuestra segunda ecuación de Friedman, bajo la condición de giro lento en este campo escalar, va a ser igual entonces a h cuadrado factor de 1 menos epsilon de phi, ¿ok? Esta de aquí, como les digo, es otra de las expresiones en las cuales podemos implementar giro lento, ¿no? Y que aparecen por allí en los desarrollos de algunos de los artículos que están subidos del modelo de quinta esencia. ¿Ok? Entonces, a veces lo que hacen es dejar justamente nuestra segunda ecuación de Friedman en términos de este parámetro de giro lento. Em, pues sí, mm, en algunos desarrollos que aparecen dentro de estos contenidos, ¿no? Hay algo curioso, hay una nota curiosa a veces que también suelen colocar aquí dentro de este desarrollo, y es que justamente el factor menos h punto sobre h al cuadrado, esto lo podemos reescribir como derivada con respecto del tiempo del factor 1 sobre h. ¿Ok? Y de hecho lo pueden verificar. Si hacen la derivada temporal justamente de este factor 1 sobre h, de 1 sobre el parámetro de Hubble, constante de Hubble, pues nos vamos a enterar que tiene que ver justamente con con esta misma expresión, ¿no? Y esto, pues como les acabo de decir, como esto es igual a epsilon de phi, pues algunos autores también hacen la relación de esta derivada temporal de este factor, que pues si este factor de alguna forma fuera cero, si este parámetro de giro lento fuera cero, pues estaríamos hablando de que de que este argumento dentro de este paréntesis se mantendría constante, ¿cierto? Implicando una conservación de este elemento, ¿sí? Pero pues, de hecho, pues para esta conservación de este elemento nos damos cuenta de que no es así, ¿cierto? No se conserva, y pues es otra forma de reescribir también este elemento, ¿ok? Ok, eso sería como el análisis ese sería el análisis y la relación, análisis y relación del parámetro epsilon de phi con las ecuaciones de Friedman, ¿no? Em, ok, análisis listo. Em, entonces podríamos hacer el desarrollo también un análisis similar, pero para el segundo parámetro, el de giro lento, que el cual habíamos dicho que era eta, ¿no? Entonces eta, para hacer el parámetro eta, también, ¿qué pasó ahí? También para el parámetro eta, entonces se menciona lo siguiente: a veces también relaciona un parámetro eta de manera más general como un parámetro eta de phi o eta sub phi más el parámetro epsilon que acabamos nosotros de, de- de reescribir, y donde em, el eta sub phi va a ser igual a menos phi doble punto sobre h de phi puntito, h phi puntito, eso es. Entonces, si nosotros reemplazamos o sea, este elemento acá de phi doble punto sobre h phi punto, más, y le sumamos el factor de epsilon de phi y hacemos esa relación, pues podemos también encontrar otra forma de reexpresar nuestro parámetro eta que ya habíamos definido pues arriba, ¿no? Y esto pues digamos que lo podemos ver del hecho, del hecho siguiente. Mm, si nosotros tomamos la ecuación de continuidad, la cual habíamos ya nosotros abordado antes,
donde teníamos el phi doble punto más 3 veces h phi punto. Entonces este factor tal cual debe ser mayor que cero, ¿no? Que era dada por la ecuación de continuidad que nosotros hicimos la clase anterior. Esta de por aquí, este factor, este elemento debe ser positivo justamente para encontrar un campo escalar, o sea, una variabilidad tanto en la velocidad como en la aceleración del campo escalar positiva y que fuera contrarrestada con este potencial, ¿no? Entonces, dado esta desigualdad, pues nosotros podemos aquí también relacionar este elemento pues diciendo lo siguiente. Entonces si reemplazamos aquí, perdón, si despejamos de aquí de la desigualdad, entonces el elemento phi doble punto nos quedaría como 3 veces h phi punto, ¿cierto? Y si pasamos de nuevo a dividir este factor, tendríamos que invertir el signo de la desigualdad. Por tanto nos quedaría algo así como phi doble punto menos 3 veces h phi punto, y esto debe ser menor que 1, ¿no? Em, y pues esta relación directamente va relacionada pues con esta condición de ese factor, de ese parámetro de giro lento eta de phi con este de acá si nos damos cuenta, ¿no? Que debería ser menor que 1. Pues para cumplir esta condición particular. Ok, entonces la condición final, ¿dónde está la condición? Esta condición del parámetro de epsilon, esta de aquí, entonces eso es la condición de giro lento, pues donde epsilon debe ser menor que 1, ¿no? Y por lo tanto esto conlleva directamente a que el giro lento produzca inflación, porque una cosa es que exista giro lento en ese campo escalar y otra cosa es que ese giro lento produzca una inflación dentro de este proceso del campo escalar, ¿ok? O sea que lo que nosotros estamos diciendo es que si tenemos que el factor epsilon de phi, o mejor dicho, diciéndolo en otras palabras, vamos a colocarlo acá, a partir de la energía oscura, la cual nosotros ahora reemplazamos por un modelo de campo escalar, ¿no? Un modelo de campo escalar. Entonces, si nosotros tenemos todas las condiciones del campo escalar, tenemos información sobre el campo escalar, tenemos información sobre el potencial del campo escalar, ¿no? Tenemos información justamente sobre nuestra razón de cambio del parámetro de Hubble, y entre toda esa información, ¿cierto? Ahora, si tenemos toda esta información, estamos reproduciendo el campo escalar, ¿no? Ahora, y este campo escalar, evidentemente, pues para reproducir energía oscura debe estar basado sobre una condición de giro lento, ¿no? Entonces, giro lento. Y esta condición de giro lento, utilizando justamente este parámetro de giro lento, donde se cumpla esta condición, entonces esto lo que nos producirá como consecuencia será justamente la inflación. ¿Ok? O sea que dentro de todo el esquema teórico que acabamos de construir del potencial del campo escalar, del parámetro de Hubble, aplicando la condición de giro lento, y para que este giro lento tenga en cuenta, para que en estas condiciones de giro lento que aplicamos en campo escalar tenga en cuenta este parámetro de giro lento, o sea, que se cumpla este parámetro de giro lento, entonces si se cumple esta condición, tenemos inflación. Por tanto, ese giro lento producirá inflación, ¿vale? Así la inflación se producirá cuando se satisfagan las condiciones de giro lento. ¿Ok? Entonces lo podemos colocar aquí como un texto importante. Entonces, lo podemos colocar como la inflación se producirá cuando se satisfagan las condiciones de giro lento. Eso es. Listo, entonces aquí cerramos este pedacito. ¿Vale? Entonces, ok. Por aquí tengo unos apuntes extra. Chicos, ¿qué pasó? Entonces, en resumen, lo que acabamos de expresar nosotros con respecto a los parámetros de giro lento, de epsilon de phi y eta de phi, entonces el primer parámetro, epsilon de phi, pues lo que me representará será, como les acabo de decir, una inflación. ¿Listo? Entonces alguien se puede preguntar, bueno, si el primero ya me define la condición de inflación, entonces ¿para qué me sirve el parámetro eta? ¿No? ¿Cuál es la finalidad del parámetro eta?
Pues la finalidad del parámetro eta es que esa inflación sea prolongada, que tengamos inflación prolongada. ¿Eso qué quiere decir? Una cosa es que tengamos inflación en un instante de tiempo arbitrario y que esa inflación pues no me produzca las condiciones necesarias para que el universo pues pueda, pueda tener las interacciones suficientes para que pues futuramente pues se produzcan estas reacciones energéticas que generará posteriormente la materia fermiónica, ¿no? En general, em, ya la materia bariónica y pues también los tipos de fenómenos de radiación. Entonces, una cosa es eso y una cosa es tener inflación y otra cosa es tener inflación prolongada que me permite a mí entonces eh, hacer que este efecto pues sea duradero y pues haga que pues, este universo tome la forma pues, que toma, ¿no? Mm, entonces, pues sí, eso. Ok. Listo, entonces ya con esto ya creo que ya los parámetros de giro lento ya están un poco más desarrollados, más claros. Entonces ahora pasamos a otras consideraciones también que vienen implicadas dentro de estos cálculos, ¿vale? Esto que va a explicar a continuación son desarrollos justamente que se hacen algunos experimentalmente y se contrastan con esta teoría, pues para verificar qué tanto sentido tiene, ¿no? Qué tanto sentido tiene, por ejemplo, abarcar un tipo de potencial y ver que justamente lo podamos contrastar con los datos. Entonces vamos a intentar hacerlo por aquí al ladito. ¿Listo? Y tendrá que ver con lo que usualmente se llama dentro de esta jerga, se llama la cantidad de inflación. ¿Ok? Entonces, cantidad de inflación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer aquí es tratar de colocar todo el marco teórico y posteriormente, pues lo que haré será, vamos a hacer un ejemplo aplicativo. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, un tipo de potencial y vamos a ver qué información le podemos sacar, ¿no? Pues a partir de eso. Entonces, esto tendrá que ver con lo que se conoce como el logaritmo de la cantidad de expansión. Y esta cantidad de expansión tendrá que ver con una relación muy particular del factor de escala que ya hemos venido trabajando, el A, ¿cierto? En un tiempo final, un tiempo, digamos, que nosotros vayamos a medir particularmente, y el factor de escala en un tiempo inicial, ¿no? Recordemos que el factor de escala es un elemento adimensional que depende del tiempo, ¿no? Entonces, y entonces, pues a esta relación o a esta vinculación entre esto que les acabo de mencionar que se llama usualmente la cantidad de expansión, no lo podemos ver como justamente una fracción, una relación entre cuánto se ha expandido justamente el universo en un tiempo final sobre este mismo universo en un tiempo inicial, ¿no? Esta razón entre ambos términos pues nos genera una cantidad de expansión, ¿no? Una relación justamente entre esta expansión acelerada. Y pues si ustedes recordarán, yo les había comentado que una de las maneras, pues digamos que me parecen a mí más didácticas de interpretar justamente el factor de escala es como si fuera una especie de radio, ¿no? Entonces como si tuviéramos aquí, digamos, un tipo mm, por ejemplo, un tipo de radio inicial, digamos, en cualquier tiempo arbitrario, ¿no? De, por ejemplo, este fuera nuestro A de t sub i, A de t sub i es el tiempo inicial, y luego tendremos por aquí en esta misma línea tendremos otro tipo de elemento del factor de escala en un tiempo posterior, ¿no? Entonces esta razón nos dará justamente esta cantidad de expansión que la llama, ¿vale? Y es así entonces como definen un elemento muy particular y muy conocido dentro del desarrollo observacional, que es el número de pliegues electrónicos. Entonces el número de pliegues electrónicos. ¿Listo? O a veces lo llaman los pliegues o e-folds. Creo que los colocan así a veces. ¿Vale? Y entonces a esto lo
lo definen, el número de pliegues electrónicos que podemos nosotros desarrollar a partir de esta cantidad de expansión. Entonces la definen como el logaritmo de justamente esa razón, de el factor de escala en este tiempo final sobre el factor de escala del tiempo inicial. ¿Ok? Es así entonces como definen este número de pliegues electrónicos. Y también de manera general la pueden definir y la definen de hecho en términos del parámetro de Hubble. Desde un tiempo t inicial hasta un tiempo t final en una integral donde nuestro argumento va a ser justamente el parámetro de Hubble y un diferencial de tiempo. ¿Ok? Esto digamos que es una expresión mucho más genérica en general de este cálculo del número de pliegues electrónicos. Que vuelvo, repito, esto sí puede ser contrastado eh, mm, de manera experimental. ¿Ok? Y entonces, a partir de las ecuaciones y las relaciones que nosotros encontramos anteriormente con la condición de la condición del parámetro epsilon, entonces, esta, a ver, me permito ver aquí un momentito buscárselas. Mm, Aquí está. Desde esta relación de epsilon, que si se dan cuenta tenía una relación directamente con h, con el parámetro de Hubble, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos esta relación, nosotros encontraríamos que dado que acabamos de definir, habíamos definido este cociente como este término de acá, pues si hacemos el reemplazo directamente de h, de la condición del parámetro de giro lento de epsilon, con esta representación de lo que significa h punto h cuadrado, entonces, y lo introducimos dentro de la integral, pues nos daremos cuenta que podemos entonces dejar ese mismo número de pliegues electrónicos en términos de nuestro potencial de campo escalar, desde un marco mucho más general dentro de la teoría de quinta esencia. Entonces esto nos queda como 8pi sobre masa de Planck al cuadrado, ¿no? Y esto me quedará ahora en términos entonces de la integral desde un phi inicial hasta un phi final. ¿Listo? Y luego tendremos entonces el potencial V sobre el B primado. Y esto de phi. Y esto de aquí entonces sería nuestra, digamos, uno de los pues, santos griales para este desarrollo del modelo cosmológico de quinta esencia, porque pues a partir de cualquier potencial que logremos nosotros identificar o logremos nosotros implementar, pues haciendo esta simple integral podemos encontrar el número de pliegues electrónicos pues relacionados con este modelo de quinta esencia, ¿no? Y pues que podríamos contrastar justamente con el número de pliegues electrónicos em, em, que estarían relacionados con esos datos observacionales en el CMB, ¿no? Eso sería, entonces esta condición ya no sería una condición general, sino sería una condición usando pues eso, las condiciones de giro lento, ¿no? Usando las condiciones de giro lento. O sea que si no estamos utilizando un marco teórico donde tengamos campos escalares y ese campo escalar produzca una condición de giro lento para replicar la energía oscura, pues entonces la fórmula general que deberíamos utilizar sería la de arriba. Pero como estamos en un marco donde estamos desarrollando justamente estas condiciones de giro lento, pues lo podemos reemplazar justamente pues por esas condiciones de giro lento que acabamos nosotros de implementar desde el mismo elemento pues epsilon, ¿no? De lo que estamos aquí relacionando. Pues ya está. Entonces, este sería una de las particularidades muy importantes que podríamos tener en cuenta dentro de este desarrollo. A ver, tengo por aquí también, también otras cosas. Por aquí tengo una notita que dice, observar que la cantidad de inflación entre dos valores de campo escalar se puede calcular sin necesidad de resolver las ecuaciones de movimiento y también que no cambia si se multiplica por un potencial por una constante. A ver qué más tengo por acá. La cantidad mínima de inflación requerida para resolver los diversos problemas cosmológicos es de aproximadamente 70 pliegues electrónicos. Esta parte creo que es importante. Es decir, una expansión por un factor de 10 a la 30. Aunque parece grande, la inflación suele ser tan rápida que la mayoría de los modelos de inflación dan mucho más. Entonces, vamos a colocar esta notita que me parece que es importante. A ver.
Ah, carajo, ¿qué ves esto? Entonces, ahí, changos. Ya. La cantidad mínima de inflación requerida para resolver los diversos problemas cosmológicos es de aproximadamente 70 pliegues electrónicos, es decir, una expansión por un factor de 10 a la 30. Bueno, aunque más que, bueno, sí, más, no, que creo que es más pertinente dejarlo hasta acá. Aproximadamente 70 pliegues electrónicos. Ujú. Am, aunque parece ser grande, la inflación suele ser tan rápida que la mayoría de los modelos de inflación dan mucho más. ¿Qué quiere decir con que dan mucho más? Quiere decir que la cantidad de pliegues que les produce es un número pues bestialmente mucho más grande que lo que podemos observar nosotros experimentalmente, ¿no? Y eso pues de alguna forma hace contraste con los modelos que sí nos podrían servir para un modelo cosmológico con los modelos que no nos podrían servir para un modelo cosmológico, ¿ok? Eso es. Entonces vamos a ver, vamos a hacer entonces un ejemplito. Por aquí tengo un ejemplito entonces de un tipo de inflación que nosotros encontraríamos, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, un caso pues particular. Entonces vamos a hacer este caso particular. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a llamar entonces inflación caótica polinomial, ¿ok? Entonces tenemos un caso de inflación caótica polinomial. Listo. Entonces, caso de inflación caótica polinomial, de hecho, mm, para su deleite, es uno de los casos más simples de este modelo. Entonces, de hecho, es el modelo más simple de inflación que se presenta cuando se elige un polinomio potencial, tal como el que para un campo masivo, bueno, tal como que se usa para un campo masivo, mm, entre paréntesis, que no consigo, interactúa consigo mismo. Ujú. Y este campo masivo ya lo coloco, o sea, ¿cuál debería ser el potencial? Donde M es la masa del campo escalar. Eso es. Entonces, ¿cuál es el potencial más simple en este desarrollo? Ay, carajo, ¿qué dice potencial? Eso es. Polinomio. Eso. Entonces, el caso más simple, pues es uno de los casos que vienen dentro de los desarrollos por allá clásicos de campos escalares de tipo Klein-Gordon. Y es el campo escalar B de phi, que viene relacionado como m cuadrado, phi al cuadrado sobre 2, ¿no? Ese es el tipo clásico de campo escalar que de hecho viene por allá inclusive relacionado con lo que les comentaba inicialmente por allá cuando comenzamos el modelo de quinta esencia, con por ejemplo un oscilador armónico simple, ¿no? Que en relación con potencial, eh, con un potencial en este caso pues implicando pues el término phi cuadrático, ¿no? Así como parecía por allá en el potencial de los osciladores armónicos, un término por allá x al cuadrado, ¿no? Entonces algo así viene relacionado a este campo. Entonces, pues este va a ser un ejemplo pues simple, seleccionando directamente ya este potencial y pues vamos a ver cómo vendría a jugar el papel en cada una de las ecuaciones que hemos venido pues, relacionando.
¿Ok? Entonces, pues primero, relacionando este potencial dentro de nuestras condiciones, por ejemplo, la condición de giro lento, estas primeras que colocamos acá arriba, entonces lo que podríamos decir sería primero la ecuación de Friedman, h cuadrado, la primera ecuación de Friedman, h cuadrado, pues aquí sería igual, pues sería igual a, en términos también de la masa de Planck, ¿no? Nos quedaría como 4 veces pi, la masa al cuadrado, esta masa escalar, ¿no? Al cuadrado, por phi al cuadrado, sobre el término 3 veces masa de Planck al cuadrado, ¿no? Vamos a ver si todo está bien. Eso es. Ok, este 4 sale pues de este 2, ¿no? Este 2 que está dividiendo, pues divide el 8, 8 entre 2 da 4. Y el tercios que está por acá, pi, m cuadrado, phi cuadrado, eso es. Entonces, esa sería nuestra primera ecuación de Friedman. ¿Ok? O sea, este modelo me estaría evidenciando pues cómo se comportaría ese potencial particular que me ha pasado justamente el comportamiento de la energía oscura bajo la condición de giro lento. ¿Ok? Y por otro lado tendríamos entonces nuestra segunda ecuación, que sería esta de acá. ¿Ok? Pero entonces aquí si nos damos cuenta tenemos que derivar el potencial con respecto a phi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quedará? Nos queda una cosa como, bueno, el 3h phi punto nos quedará igual. Y luego del otro lado, pues lo que tendremos que colocar será la derivada de esto con respecto de phi. Pero pues derivar esto con respecto de phi, pues va a ser simplemente como bajar el 2, cancelamos el 2 con el 2 y me va a quedar simplemente m cuadrado por phi, ¿no? Entonces esta sería nuestra segunda condición o segunda ecuación de condición, ¿no? Aquí tenemos la ecuación de Friedman y aquí tenemos la ecuación de condición de continuidad relacionada con nuestro potencial, teniendo en cuenta, lo repito, las condiciones de giro lento, porque estamos así en este caso, ¿no? Giro lento. ¿Ok? Ok, y ahora pues lo que podríamos a continuación a proceder, pues digamos que estamos tanteando este modelo a ver qué tan bien funciona, pues ahora pues viendo justamente en términos de phi cómo pues podemos relacionarlo, podemos seleccionar este parámetro, por ejemplo, justamente de giro lento, epsilon de phi, mmm, como lo habíamos definido y reemplazando ese potencial particularmente que estamos seleccionando. Entonces digamos este epsilon de phi, habíamos dicho que era igual a esto, ¿no? A masa de Planck cuadrado sobre 16pi y aquí tendríamos que hacer el potencial B primado sobre el potencial y todo elevado al cuadrado. Entonces lo coloco por acá, entonces tendríamos masa de Planck al cuadrado sobre 16pi y esto entre paréntesis B primado sobre V y esto al cuadrado, ¿no? Entonces si hacemos este reemplazo, pues ¿qué nos dará? Entonces tendríamos que derivar otra vez el potencial y elevarlo al cuadrado sobre el potencial. Entonces si volvemos a derivar esto, pues nos quedaría de nuevo pues el m cuadrado por nuestro phi, ¿cierto? Y abajo nos quedaría pues exactamente lo mismo, entonces sería m cuadrado phi al cuadrado sobre 2, ¿no? Esto para este término de acá y todo esto lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿sí? Y afuera pues estaría la masa de Planck al cuadrado sobre 16. ¿Listo? Entonces si hacemos este desarrollo, pues nos vamos a dar aquí cuenta directamente que este m cuadrado, o sea, con este m cuadrado, el phi sobre el phi al cuadrado nos dará entonces el término entonces 2 sobre phi y esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Y esto masa de Planck al cuadrado sobre 16 pi. Y esto va a ser igual entonces a 4 sobre phi al cuadrado y esto masa de Planck al cuadrado sobre 16pi. Por tanto, el parámetro epsilon de phi nos va a quedar como, este 4 y 16 lo podemos simplificar como un cuarto, ¿no? Entonces nos quedará simplemente masa de Planck al cuadrado y esto sobre 4 veces pi por phi al cuadrado. Y aquí tendríamos entonces nuestro parámetro de condición de giro lento que, ojo, debe, vuelvo y repito, debe cumplir esta condición para que tengamos inflación. ¿Ok? Entonces esta parte es importante. Bueno, de hecho, ustedes pueden hacer el cálculo también igual, así como lo definimos también para el parámetro eta. Este parámetro eta, si ustedes hacen el mismo cálculo, o sea, hacen la doble derivada con respecto de phi, dividen entre v
y colocan esto mismo, se van a dar cuenta que pues para este caso particular, tanto epsilon como eta son iguales. ¿Ok? Entonces aquí quiere decir que ambas condiciones van a cumplir pues, la condición de giro lento y este campo pues me podría efectivamente producir una inflación y una inflación prolongada, que es lo que nos interesa. Ahora, ¿qué es lo que nos importaría aquí saber? Pues para efectivamente saber que o sea, esta inflación pueda considerarse válida, ¿no? Para que exista inflación, pues. Pues, ¿qué es lo que debería pasar? Pues lo que debería pasar sería, entonces, pues dado que esta sería nuestra condición para este potencial, entonces, pues pasando este phi del otro lado, coloco el phi del otro lado, voy a colocarlo acá, tendríamos phi, y de este lado tendríamos entonces masa de Planck al cuadrado sobre 4pi, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que para que por obligación podamos tener esa condición de giro lento que me produzca inflación, entonces phi, o a veces lo colocan como phi absoluta, debe ser mayor que masa de Planck sobre raíz de 4pi. ¿Ok? Esta condición de aquí sería la condición entonces que debería cumplir phi para que podamos tener inflación. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que este valor de la derecha, este valor de la desigualdad de la derecha es un valor constante, ¿no? O sea, que no tenemos aquí parámetros ya libres, sino que podemos decir numéricamente, ¿no? Justamente cuál debería ser ese valor aproximadamente que debería ser mayor phi de ese valor numérico que nos daría la masa de Planck, ¿cierto? Solamente hace falta con reemplazar la masa de Planck, dividir entre 4pi, entre la raíz de 4pi, y ya tenemos entonces cuál debería ser el valor mínimo para el cual phi debe ser mucho más grande que este valor, ¿no? Debe ser más grande que este valor, ¿ok? O sea que la inflación puede continuar siempre que no estemos demasiado cerca del mínimo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la inflación puede continuar eh, siempre que no estemos demasiado cerca del mínimo. ¿Ok? Listo. Pues ya está. Mm, y entonces lo que procedería, pues ya a continuación sería, por ejemplo, ya desarrollar las ecuaciones de giro lento que se pueden resolver fácilmente, ¿no? O sea, creo que es evidente, pues para ustedes que resolver estas ecuaciones diferenciales, pues ya podría ser algo más bien arbitrario, porque sería vamos a pensarlo como justamente variables separables, ¿no? Entonces, pues podemos relacionar justamente ambas ecuaciones, tanto la ecuación, si quieren, llamamos la número uno y la ecuación número 2. Y haciendo este desarrollo, pues lo que podemos hacer ya es directamente entonces encontrar cuánto sería phi. ¿Ok? Entonces resolviendo las ecuaciones uno y 2, pues donde tendrían que entonces utilizar pues simplemente nociones básicas de cálculo diferencial e integral, utilizando uno y 2, y entonces a partir de ese desarrollo para encontrar phi en términos de t, pues nos queda entonces que phi de t, de hecho lo pueden hacer como ejercicio, me parece un buen ejercicio como propuesta para que lo hagan. Entonces, este phi de t vendría siendo igual a un parámetro phi inicial, ¿vale? Un factor phi inicial, que es nuestra constante de integración, y eso nos quedaría menos la masa escalar, la masa de Planck, sobre raíz de 12 veces pi, y esto multiplicado por el tiempo. Entonces, si ustedes hacen el desarrollo, si hacen las respectivas, pues, o sea, la ecuación número 2, la ecuación diferencial, y utilizando la condición de la ecuación número 1, pues les propongo llegar justamente a este resultado. ¿Ok? Y entonces, teniendo en cuenta esto, y ya dado que nosotros hemos relacionado antecitos, si ustedes lo recuerdan bien, cómo se relacionaba justamente el, 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 mm, el campo escalar con phi, perdón, el campo escalar con el factor de escala,
A de t. Entonces, si reexpresamos o si inclusive pues consideramos y aplicamos nuestra definición de h, que es a punto sobre a, pero ahora teniendo en cuenta phi, pues entonces podemos reescribir también haciendo la ecuación diferencial. Podemos hacer la ecuación diferencial directamente desde la ecuación número uno, desde la primera ecuación de Friedman. Y si hacemos eso, pues también vamos a tener otra expresión que nos va a servir para saber cómo evoluciona justamente el factor de escala a de t. ¿Listo? Y este factor a de t, vuelvo repito, sale de la ecuación número uno aplicando pues esta representación, ¿no? Entonces nos quedará algo como lo siguiente, nos quedará un término a sub b, entonces la constante de integración, y nos quedará el exponencial de lo siguiente, que también les propongo que lo pueden hacer, pueden tomar ahí un cafecito mientras lo hacen, y entonces quedará como raíz de 4 pi tercios, y esto será masa escalar sobre masa de Planck, y esto quedará factor de phi inicial de t menos m masa de Planck sobre raíz de 48 pi t al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense una cosa importante, y es que de hecho una de las cosas que se sigue conservando y sigue manteniendo su importancia es que el factor de escala, recordemos que estamos bajo un análisis que me está devolviendo cómo se comporta la energía oscura y ahora también la inflación, ¿no? O sea, dos pájaros de un tiro. Eso quiere decir que aquí lo que estamos teniendo en cuenta con esta ahora expresión, con esta solución al factor de escala, la ecuación diferencial, pues es que fíjense que sigue siendo de tipo exponencial. Eso quiere decir, y es una de las partes importantes, que aquí por ese mismo factor, dado este potencial que acabamos de seleccionar, podemos llegar justamente a cómo evoluciona dependiendo del tiempo. Fíjense que el parámetro libre es, la variable independiente en este caso es el tiempo. Eso quiere decir que ese factor aún así va a seguir siendo de carácter exponencial. De carácter exponencial, ahora teniendo en cuenta el campo escalar que me definirá justamente cómo se comporta ese factor de escala de t para un universo en expansión acelerada. Y ahora que no solamente tiene en cuenta la expansión acelerada en un universo posterior, ¿cierto? Dado por energía oscura, sino también en un universo temprano, dado por justamente esta inflación, donde tenemos una expansión acelerada, ¿no? Y mucho más grande que como la tenemos hoy en día. Entonces, fíjense pues la potencia que tiene justamente este desarrollo, este análisis, ahora no solamente para abarcar un problema básico de energía oscura, sino ahora donde también podemos incluir un modelo inflacional, ¿no? Y cómo evoluciona justamente este factor. Y de hecho, para los que estuvieron conmigo en el curso pues de modelos FLRW, los modelos de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker, recordarán que también nosotros resolvimos por allá justamente una expresión pues análoga para un universo que tenía solamente pues energía oscura, ¿no? Y que hecho si lo recuerdan bien por allá, solamente con energía oscura, esa cosa iba relacionada con un exponencial, perdón, con un exponencial de nuestra constante cosmológica y el tiempo, ¿no? Entonces, algo así va relacionado justamente con la forma exponencial, o sea, la aceleración que tiene justamente nuestro universo acelerado y en expansión. Entonces, fíjense que la misma manera también lo tiene desde un punto de vista inflacional y con campos escalares, una forma también exponencial, podríamos decirla, y que no solamente tiene, si nos damos cuenta, un orden lineal en t a la 1 de orden uno, sino que también tenemos un orden cuadrático que es aún más interesante, que de hecho va relacionado con lo acelerado exponencialmente, aún más rápido que como lo hace posteriormente en energía oscura, ¿no? Entonces fíjense el poder que tiene este modelo, y eso que estamos tomando el caso más simple, o sea, ustedes podrían tomar cualquier caso y juguetear con ellos y ver cómo se comportarían cada uno de esos casos, y eso de hecho daría también y es un campo de estudio actualmente que hacen algunos cosmólogos, pues para justamente corroborar y contrastar cuáles modelos funcionarían bien dentro de este esquema y cuáles no. ¿Ok? Entonces, pues ahí es otro dato importante que pueden utilizar pues también a favor suyo, pues de carácter investigativo. Entonces, el término aquí, por si acaso, el phi sub b y el a sub b, eh, es que igual, el término phi sub b y a sub b, pues esos términos son cuando tenemos el tiempo t igual a cero, ¿no? Un marco de referencia donde tengamos un tiempo inicial, ¿no? Unas condiciones iniciales más, preferiblemente, que decir t cuando comenzó el universo, ¿no? Ok, listo. Ahora, si queremos calcular entonces la cantidad de inflación, ¿no? Ahora digamos que ya tenemos este factor, ok, y ahora queremos calcular la cantidad de inflación. Eso quiere decir
o el número de pliegues electrónicos, pues entonces lo que tendríamos que hacer sería pues aplicar esta formulilla de acá, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer sería introducir en nuestro potencial, dividirlo entre la derivada del potencial, integrar y al final pues llegaremos entonces a lo que sería el número de pliegues electrónicos. Entonces aquí tienen como actividad tratar de encontrar o llegar a esta solución. Entonces llegar a esta solución, solución uno sería una actividad que pueden hacer, la podemos ver si quieren el día de mañana. Solución 2 que lleguen allí también. Y como solución 3 también, pues demostrar entonces que la cantidad o el número de pliegues electrónicos mm, va a ser igual a 2pi por phi sub i al cuadrado, y esto sobre la masa de Planck al cuadrado menos un medio. Esto de aquí sería la expresión para el número de pliegues electrónicos implicados en este modelo de inflación caótica polinomial. ¿Ok? Y pues esta última ecuación, como les digo, se puede obtener de la integración de los potenciales, de la forma potencial que tendría pues esta expresión ya con la condición de giro lento, que es lo que estamos haciendo dentro de este modelo. Entonces lo pueden deducir a partir de ahí. Ok, por aquí tengo una notita importante y dice, para que la física clásica sea válida, se necesita entonces que, eso que lo veo por aquí, para que la física clásica, aquí esperen ya voy, eso sería ya notitas extra, lo voy a separar. Entonces para que la física clásica sea válida, se necesita entonces que este potencial sea suficiente mucho más pequeño que la masa de Planck a la cuarta. ¿Ok? Em, pero entonces aquí dice, pero aún es fácil obtener suficiente inflación siempre que m sea suficientemente pequeño. O sea, que la masa escalar justamente de ese campo escalar que nosotros le estamos atribuyendo esa propiedad, de esta m, sea pequeña, ¿no? Ok, de hecho se requiere que m sea pequeño, así que lo voy a colocar acá. De hecho, se requiere que m sea pequeño a partir de los límites de observación en el tamaño de las perturbaciones de densidad producidas, y podemos obtener fácilmente mucho más que la cantidad mínima de inflación requerida para resolver los diversos em, pues, problemas que tienen estos desarrollos cosmológicos, ¿no? Vamos a ver qué más tengo por aquí. Aquí ya tengo más como un poquito de texto. A ver, vale, leerles un poquito de lo que tengo por aquí. Una vez que se rompen las condiciones de giro lento, el campo escalar cambia de sobreamortiguado a subamortiguado y comienza a moverse rápidamente en la escala de tiempo de Hubble, oscilando en la parte inferior del potencial. ¿Ok? Te recordemos algo así, como no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la representación de lo que es el campo de Higgs, ¿no? Que viene relacionado justamente con el potencial de Higgs, que es como una especie de sombrerito, ¿no? Mm, que es como una cosa como así, suponiendo más o menos como algo así, ¿no? Entonces, mm, pues lo que sucede es que para tener justamente, pues tener, digamos, una bolita aquí, pues lo que se necesita es suficiente energía para tener esta bolita aquí, pero que por cualquier perturbación energética, pues lo que terminará será rodando sobre este potencial, ¿no? Y lo que terminará será oscilando, que es una de las representaciones que yo les colocaba por allá cuando estuvimos viendo inclusive teoría FDR, ¿no? Que entonces, claro, pues cuando termina cayéndose sobre esta curva de potencial, ¿no? Entonces pues lo que terminará será rodando justamente esta bolita, y al final de este pozo, pues lo que terminará será oscilando de un lado para otro, ¿cierto? Y esa oscilación, pues es lo que justamente produce em, pues, ese movimiento subamortiguado del cual les estoy relatando, ¿no? Em,
Al hacerlo se descompone en materia convencional, o sea, quiere decir que cuando este potencial o cuando si cuando ese potencial cae y termina oscilando es cuando se produce justamente esta materia que nosotros vamos a conocer posteriormente, ¿no? Los detalles del recalentamiento son un área importante de investigación en cosmología inflacionaria. Entonces, en cosmología inflacionaria, o sea, dentro de todo este esquema que estamos viendo, inflacionaria, entonces hay un tema muy particular que se llama la época del recalentamiento. Ustedes la pueden buscar así inclusive, recalentamiento. Y es esa época, justamente cuando estamos viendo teoría de FDR, donde se produce esta oscilación energética desde los pozos de potencial, en estos tipos de modelos potenciales. Y entonces en este recalentamiento es donde se van a producir estas condiciones energéticas para que se pueda dar esas perturbaciones de la densidad y pues producir la materia como la conocemos ahora, ¿no? Entonces, sí, los detalles del recalentamiento son un área importante de investigación en la cosmología inflacionaria en este momento por varias razones, pero no son importantes para la generación y evolución de las perturbaciones de densidad, que es el enfoque principal mencionado aquí. Se señala que hubo un cambio de opinión bastante dramático en cuanto a cómo se lleva a cabo el recalentamiento. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Tratamientos adicionales añadió un término de decadencia fenomenológica. Esto estaba limitado a ser muy pequeño y por lo tanto el recalentamiento se consideraba muy ineficaz. Esto permitió que se produjera un desplazamiento al rojo sustancial después del final de la inflación y antes de que el universo volviera al equilibrio térmico. Por lo tanto, la temperatura de recalentamiento sería más baja en varios órdenes de magnitud que lo sugerido por la densidad de energía al final del inflado, ¿no? Esta imagen ha sido revisada radicalmente en el trabajo de Kaufman, lo coloco por acá, de Kaufman, Linde, de Andrei Linde, el estadounidense, uno de los que más ha propiciado justamente este desarrollo del modelo inflacionario, y también nuestro protagonista del modelo anterior, Starobinsky. ¿Ok? Quienes sugieren que la desintegración puede experimentar una amplia resonancia paramétrica con una transferencia de energía extremadamente eficiente a partir de las oscilaciones coherentes de inflatón. Entonces aquí lo que pues digamos ya empiezan a llamar ellos es justamente a estos tipos de potenciales que dan paso a los diferentes campos energéticos y pues ya posteriormente campos bosónicos para las interacciones con las partículas fermiónicas, pues sería justamente esos tipos de oscilación de ese campo que ellos llaman, o sea, este campo escalar que ellos mencionan aquí es el tratamiento, el mismo que hemos hecho a lo largo de este modelo, donde este campo phi, pues es lo que ellos van a llamar el campo de inflatón, ¿ok? Un campo inflatónico. Y si se dan cuenta, pues el lenguaje que se utiliza, esa terminación inflatón, pues nos recuerda un poco tal vez a los términos justamente bosónicos, ¿no? Así como está el gluón, el fotón, ¿cierto? O pues lo que sería el bosón de Higgs o los bosones W y Z para las interacciones de tipo débil, ¿no? Entonces fíjense que aquí lo que se está formulando aquí es un nuevo tipo de campo escalar, ¿no? Que estaría relacionado con una nueva partícula denominada inflatón, que sería el responsable de todas esas interacciones pues, que harían paso al universo posterior y a la materia relacionada con pues, lo que constituiría finalmente, ¿no? Entonces, este nuevo pues, campo inflatónico pues, sería el que sería el responsable de este comportamiento. Esta transferencia inicial se ha denominado precalentamiento. Con un inicio tan eficiente del proceso de recalentamiento, ahora parece posible que la época de recalentamiento sea realmente muy corta y por lo tanto la mayor parte de la densidad de energía en el campo de inflación al de inflado puede estar disponible para su conversión en forma termalizada. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Em, a ver, ahora aquí tengo unos apuntes extra. Durante los últimos 15 años aproximadamente se ha elaborado un gran número de modelos inflacionarios con y sin referencia a teorías de partículas subyacentes específicas. Esta parte es muy interesante y esta última parte que acabo de mencionar, voy a volver a repetir,
Dice, durante los últimos 15 años aproximadamente se ha elaborado un gran número de modelos inflacionarios, con o sin referencia a teorías de partículas subyacentes específicas. O sea, algunos de los modelos inflacionarios que han sido desarrollados han sido anclados pues para no perturbar las condiciones de las teorías eh, eh, pues mecánico-cuánticas, ¿cierto? Con las cuales están soportadas el modelo estándar de partículas. Entonces hay algunos modelos inflacionarios que han estado con referencia o relacionadas con teorías de partículas y hay otras que no han necesitado de teorías de partículas para explicar el fenómeno, ¿no? Entonces ahí obviamente vienen las implicaciones más importantes por tratar también de relacionar ambos modelos y pues llegar a lo que usualmente no se han escuchado por ahí, que es lo que se denomina una gravedad cuántica, ¿no? Una gravedad cuántica. Ok. Mm, En este momento la construcción de modelos de inflación de la física de partículas está experimentando un renacimiento y se puede encontrar una referencia detallada en, que coloco los autores, entonces vamos a colocar aquí modelos, ay, changos, modelos de inflación de la física de partículas. Ok, sí, modelos de inflación de física de partículas que vienen experimentando un renacimiento y se puede encontrar en referencia detallada con, pues lo pueden encontrar en algunos autores como lo es Lid y Ryotto. Listo, igual dentro de esa bibliografía que yo les he subido ahí al Drive, ahí pueden encontrar también los artículos relacionados con estos autores, ¿no? Sin embargo, las observaciones tienen grandes perspectivas para distinguir entre los diferentes modelos inflacionarios. Otra vez vuelvo a repito esta parte porque es súper importante. Las observaciones tienen grandes perspectivas para distinguir entre los diferentes modelos inflacionarios. O sea que solamente con la observación, evidentemente, ¿no? Que es nuestro guía más fiable, pues podemos saber cuál modelo puede ser correcto y cuál no, ¿no? El mejor tipo de observación para este propósito parece ser con mucho las observaciones de anisotropía de fondo de microondas de los satélites de alta resolución donde la NASA lanzó MAP en los años 2000 y ESA lanzó el telescopio Planck pues para justamente relacionar estos datos. Así que esta parte es súper importante para los curiosos que quieren ir a revisar justamente el contraste que tienen pues esos modelos con la parte observacional. ¿Ok? Entonces, lo que se suele revisar dentro de la parte observacional, la instrumentalización allá, es lo que se llama las observaciones de anisotropía del fondo de microondas. ¿Vale? En los satélites pues de alta resolución. Los satélites como MAP, que este es de la NASA, em, y el Planck, este fue de ESA. ¿Ok? Listo, inclusive creo que ahí dentro de la misma carpeta hay una publicación justamente de los datos que recolectó el telescopio Planck. Si no estoy mal está dentro de los años 2012 y 2015 acerca pues de estos mismos eh, pues datos justamente de la anisotropía del fondo de microondas, que es con lo que se puede contrastar esas condiciones inflacionarias de los modelos que estamos tocando en este curso. ¿Ok? Em, pues ya está, sí, eso es. Ahora, por aquí tengo algunos modelos de inflación caótica que tienen que ver con otros tipos ¿de qué? De añadiduras dentro de este esquema de ejemplo que estamos realizando nosotros. Y ya con eso, ya casi,
dentro de lo que nos queda pues para el día de hoy y el día de mañana, ya estaríamos terminando pues este modelo de quinta esencia y pasaríamos a nuestro último modelo del curso, que sería el modelo de este campo escalar variable para definir esta constante cosmológica que sería teorías de campos escalares Brans-Dicke. ¿Ok? Ok, entonces, voy a revisar un momentito qué horas son, cuánto tiempo nos queda para organizar tiempos. Ok, no nos queda bien tiempo. Bueno, hasta ahí tienen preguntas. Bueno, esto para ahí tienen preguntas. Si todo está bien, coloquen ahí un todo bien. Listo, listo. Súper, súper. Me gusta, me encanta que les interese pues esto realmente que estamos haciendo, que es una locura. Ok, sigamos. Creo que hasta aquí. Ok, vamos a añadir otra página. Eso. Listo, entonces tenemos otros tipos de modelos de inflación caótica, entre los cuales pues ya les voy a decir cuáles son las características, pues de pronto con los que ustedes pueden, digamos, utilizarlos para ver cómo se comportan esos parámetros de ejemplo que hicimos hace un momentito, em, o pueden hacer sus propios modelos, ¿no? Y tratar de ver esas condiciones que deberían de cumplir. Entonces tenemos modelos, modelos de inflación caótica. Ok. Modelos de inflación caótica. Entonces, este es el tipo estándar de modelo de inflación. O sea, esos tipos de modelos de inflación caótica son los modelos estándar que se trabajan en inflación, ¿ok? Es lo estándar. ¿Listo? Y los ingredientes son, esto es como si fuera una receta. Entonces, los ingredientes para estos tipos de modelos de inflación caótica son, primer ingrediente. Entonces, debe ser un solo campo escalar rodando. ¿Listo? ¿Y a qué se refiere con rodando? Pues no puede ser un campo escalar que sea completamente estático, ¿vale? Porque tendríamos que tener una evolución justamente energética de este campo escalar que me vea futuramente afectado a los diferentes tipos de interacciones. Si lo tenemos redondo, pues eso me genera justamente lo que les comentaba hace un ratito del recalentamiento y que pues dará paso a la evolución de esas condiciones energéticas. ¿Ok? Segundo ingrediente, debemos tener pues evidentemente un potencial. ¿Listo? Entonces debemos tener como segundo ingrediente un potencial B de phi, ¿cierto? Em, que, bueno, aquí va a añadir que en algunas regiones satisface las condiciones de giro lento, al mismo tiempo que posee un mínimo con potencial cero en el que la inflación va a terminar. Listo. Tercer ingrediente. Las condiciones iniciales aumentan el potencial. Aumentan el potencial debido a las grandes fluctuaciones en la era de Planck. Debido a las grandes fluctuaciones en la era de Planck.
Cuando nos referimos a era de Planck, pues obviamente no es en la época que existió Planck, ¿no? Sino la era de Planck es efectivamente en esta época del universo, donde pues las cantidades, ¿no? Como longitud, tiempo, masa y demás, pues eran justamente relacionadas con esas cantidades planckianas que hablamos un día, ¿no? Entonces, esta época de Planck, donde el universo era pues evidentemente tan pequeño, y pues las condiciones eran lo suficientemente pues más cuánticas en todo su esplendor, ¿no? Y ya, esos son realmente los tres tipos de ingredientes que se necesita para estos modelos de inflación caótica. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dar unos ejemplos de justamente los diferentes modelos que hay de inflación caótica, teniendo en cuenta estas consideraciones. Entonces, ejemplos. Vamos a ver aquí entonces inflación caótica polinomial, de la cual ya estuvimos hablando. Inflación caótica polinomial. Entonces, ahora por aquí Entonces tenemos, por ejemplo, el b de phi igual a un medio de m cuadrado, phi cuadrado, ¿no? Y luego también tenemos el b de phi igual a lambda phi a la cuarta. Este también es un tipo de potencial caótico polinomial y pues que tiene que ver con una fenomenología de autointeracción, ¿vale? Usualmente siempre estos términos de orden 4 son los que tienen que ver con la autointeracción de ese mismo campo escalar. ¿Listo? Luego también tenemos otro. Inflación de la ley de la potencia. Y este viene dado por potencial B de pi. Y este igual a B inicial, potencial inicial y el exponencial de raíz de 16 pi sobre, colocando es un parámetro P y esto por phi sobre la masa planckiana. ¿Listo? Donde esa P tiene que ver con la relación del factor de escala que debe ser proporcional a un elemento t, o sea, la variable t del tiempo, elevado a la p, donde esa p debe ser mayor a 1. ¿Ok? Esa p tiene que ver con ese parámetro exponencial del tiempo. Este también es uno. Este también es otro tipo. También existe una que la llaman inflación natural. Y esta inflación natural viene dada por b sub 0 y esto es 1 más coseno de phi sobre un parámetro f que se selecciona directamente desde un parámetro numérico f dimensional que se selecciona directamente desde las condiciones iniciales también. Y por aquí otro extra que lo llaman inflación intermedia. Esos son unos entre muchos ejemplos obviamente que existen, ¿no? No es que solamente existan estos tipos de potenciales, evidentemente siguen trabajando en descubrir a ver cuál es el que mejor se acopla a los datos, pero pues así han ido surgiendo muchos más, ¿no? Entonces hay uno que tiene que ver directamente con el potencial y elevado al menos un parámetro beta que viene de las condiciones también iniciales, ¿ok? Algunos de estos en realidad no satisfacen la condición de un mínimo en el que termina la inflación. Permiten que la inflación continúe para siempre. Eso quiere decir que algunos de los potenciales, a pesar de que recuerden que nuestras dos condiciones particulares, nuestros parámetros de giro lento, epsilon y eta, tienen que satisfacer esta condición de inflación prolongada, pero pues que evidentemente no continúe para siempre, ¿no? Entonces esto nos recuerda un poquito tal vez a las gráficas por allá cuando teníamos otra vez el parámetro t y la expansión, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto al factor de escala y el tiempo cósmico, entonces nosotros teníamos, por ejemplo, un valor constante para la energía oscura, pero teníamos, por ejemplo, una condición
de tipo creciente potencial, por ejemplo, para la materia y otra también para la radiación. Pero pues lo que evidentemente están diciendo aquí es que ese potencial en las primeras etapas del universo, ¿cierto? En esta inflación, pues que de alguna forma este potencial sea lo suficientemente, o sea, que el pozo sea lo suficientemente pronunciado para que termine rodando y generando ese recalentamiento, ¿no? Y terminando la inflación, la época de la inflación, porque esta época de la inflación no continúa para siempre, como lo acabo de decir. ¿Sí? Si continúa para siempre, tendríamos algo así como un pozo en el cual esta pronunciación prolongada, pues terminaría siendo completamente, completamente fácil de acceder y entonces donde la bolita, que nosotros siempre estamos colocando como ejemplo, pues terminaría rodando y podríamos tener esa inflación pues de manera constante pues para siempre, ¿no? Lo cual pues no generaría el universo que tenemos hoy en día. Entonces esta condición que les acabo de mencionar pues es bastante vital, ¿vale? Mm, ok. Por aquí tengo uno más. Dice, sin embargo, veremos que, bueno, aquí esta particularmente, esta, la ley de la inflación de la ley de la potencia, esta, digamos que ha tenido una, digamos, una repercusión interesante dentro de este contexto. Entonces, pues ha tenido unos buenos resultados también utilizar este tipo de inflación, ¿no? De la ley de la potencia. Entonces también puede ser algo interesante para que pronto lo vayan revisando con más calma. Em, ok, vamos a ver qué más tengo por aquí. Ya casi son ya notitas. Em, a ver. Esto ya está. Aquí tengo reclutamiento después de la inflación. Ok, esta parte puede ser interesante como manera informativa. Hay que de hecho también va relacionado con un poquito de lo que vamos a hablar ya en el siguiente modelo que vamos a tratar. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, veamos. Recalentamiento después de la inflación. Durante el inflado, toda la materia excepto el campo escalar, generalmente llamado inflatón, se desplaza al rojo a densidades extremadamente bajas. El recalentamiento es el proceso mediante el cual la densidad de energía del inflatón se convierte nuevamente en materia convencional después del inflado, volviendo a ingresar a la teoría estándar del Big Bang, ¿no? Recordemos, y esta parte es súper importante, yo siempre lo enfatizo, la teoría del Big Bang, a veces como divulgativamente la mencionan, no es la teoría desde t igual a cero del universo. Eso es completamente falso, ¿no? Que siempre nos pintan eso, ¿no? Una, una, un punto infinitesimalmente pequeño, una singularidad de donde nace el universo, ¿no? En t igual a cero. Eso es completamente falso, ¿cierto? Nosotros realmente entendemos que la teoría del Big Bang es un modelo que me permite a mí hacer predicciones físicas desde un tiempo posterior a ese supuesto t igual a cero en el cual nosotros o la física particularmente no ha accedido, no ha tenido información sobre eso, ¿cierto? Entonces la teoría del Big Bang realmente comienza a ser plausible desde más o menos la época planquiana, desde el tiempo de Planck justamente que es el que nosotros relacionamos. Así que lo que llamamos nosotros Big Bang realmente es justamente desde esos tiempos aledaños pues o posteriores a al tiempo de Planck, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a ese recalentamiento que hubo al inicio del universo, esa época inflacional, que fue una expansión aquí mucho más acelerada, ¿cierto? En este caso, justamente dentro de este rango de tiempo, ¿cierto? Entonces, pues aproximadamente el modelo del Big Bang, el cual nosotros, o el modelo actual lambda CM, hace predicciones bastante satisfactorias, ¿cierto? El modelo lambda CDM. Entonces, el modelo lambda CDM, pues se basa toda su construcción sobre esta época posterior, ¿cierto? Lo que sería, pues, esta época planquiana, en la cual aquí está nuestra incógnita, ¿no? Entonces, aquí estaría nuestra incógnita. Todo lo que estamos haciendo realmente es desde aquí, desde la época de la inflación para adelante, ¿no? Entonces, todo este esquemita amarillo sería justamente lo que trata de reproducir estos tipos de campos escalares. Lo que pasa aquí, que es donde supuestamente juega el papel importante llamado inflatón, que sería ese campo escalar. Y a partir de este campo pues, inflatónico, sería el que posteriormente aquí ahora en esta nueva etapa, ahora sí es de la teoría literalmente del Big Bang, entonces aquí es donde comenzará pues lo que sería ya la materia bariónica y pues las interacciones, ¿no? Lo que conocemos ya nosotros como bosones y los fotones, ¿no?
Pero pues digamos este caso antes, el que existiera toda esta eh, fenomenología, pues justamente esta época realmente es desde donde nos estamos basando, ¿no? Por eso les repito que la teoría del Big Bang no comienza desde el inicio, literalmente, aunque suene paradójico, el Big Bang, ¿cierto? No es desde aquí, sino es desde acá. Entonces, esto, pues de aquí para atrás, esto todavía es inaccesible para nosotros. Ya habrá que ver, aquí vienen ya las concepciones ya ideológicas, ¿no? Pero pues, ajá, entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues por eso va el comentario. El recalentamiento es el proceso mediante el cual la densidad de energía del inflatón se convierte nuevamente en materia convencional después del inflado, volviendo a ingresar a la teoría estándar del Big Bang. O sea, después de esa época podemos volver a utilizar las ecuaciones que ya se usan actualmente para el modelo lambda CM y pues proyectar todo lo que conocemos. ¿Ok? Em, ok. Ay, aquí tengo yo un rayo. Tengo que esto como que me ha quedado mal aquí organizado. Ay, sí. Qué horror. Mm, sí. Ok. Mm, ok, por aquí tengo entonces, yo creo que para ya casi ir cerrando con ese temita, tengo por aquí entonces lo que sería eh, una alternativa entonces, ¿no? Varias alternativas que podríamos utilizar aparte y que van a ser casos introductorios de lo que ya vamos a empezar a ver con el siguiente tema, ¿no? Entonces, pues hay modelos entonces, modelos, modelos para abordar estos tipos de problemáticas, modelos más allá de la relatividad general, ¿no? Entonces, estos modelos, pues en lugar de introducir campos escalares explícitos, ¿cierto? Para impulsar pues, la inflación, pues porque recordemos que este modelo particularmente que estamos analizando, quinta esencia, ¿cierto? Su soporte, su base, su pilar es justamente la introducción de un campo escalar. La introducción de un campo escalar, ¿cierto? Pues para, vuelvo y repito, para como consecuencia impulsar la inflación. Inflación. ¿Cierto? Pero algunas teorías modifican el sector gravitacional de la teoría en algo más complicado que la relatividad general, ¿no? Entonces, más allá de otros modelos de la relatividad general, pues en vez de agregar, porque este realmente es un agregado a la relatividad, agregado a la relatividad general, ¿sí? Entonces, fíjense que el modelo de quinta esencia te dejaba completamente intacto. El modelo de quinta esencia dejaba completamente intacto la cantidad, por ejemplo, o sea, los tipos de curvatura R, por ejemplo, lo que vimos nosotros en f de r. Allá sí modificamos la relatividad, aquí no modificamos la relatividad, aquí solamente agregamos un campo escalar, ¿no? Introducimos un campo escalar. Entonces, esos modelos, más allá de relatividad general, pues entre esos encontramos justamente los que ya pues hablamos, que era teorías FDR, de la cual ya estuvimos hablando. Luego entraría a jugar un papel importante el siguiente modelo que vamos a justamente empezar a ver, que se llama la teoría de Brans-Dicke, o a veces la llaman Jordan-Brans-Dicke, y también en general las teorías de gravedad, tensores escalares. ¿Listo? Entonces, en estas dos últimas particularmente, y es sobre las que vamos a ver, bueno, la primera, esta primerita, esta la teoría de Brans-Dicke, va a ser un caso particular de la segunda. Entonces, creo que vamos a ver más adelante, la teoría de Brans-Dicke va a terminar siendo una particularidad, o sea, una selección muy particular de la segunda, de las teorías escalares tensoriales, ¿vale?
y pues ya que tiene una repercusión súper grande, las teorías escalares tensoriales tienen una mano de condiciones las cuales nosotros podemos proyectar a diferentes aplicaciones, porque es que lo bonito de este marco teórico, de la teoría de las teorías escalares tensoriales, es que te permiten a ti no solamente abordar esquemas de gravedad modificada como pues, energía oscura, sino también materia oscura, y entre otras problemáticas a nivel, por ejemplo, astrofísico estelar, por ejemplo, para estrellas y agujeros negros y estrellas muy masivas. Entonces, el potencial que tienen las teorías de escalares tensoriales, las cuales vamos a abordar, pero esta particularmente, este modelo, la vamos a trabajar en el curso 2, o sea, en el curso de la parte 2. Curso parte 2. Recordemos que estamos en el curso parte 1. Y en el curso parte 1, pues lo que vamos a hablar justamente era sobre transformaciones conformes, teorías FDR, teoría de quinta esencia y el último con el que vamos a terminar, que es teoría de Brans-Dicke. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, pues para los que finalicen el curso aquí, pues alcanzaremos a abordar esa condición particular de la teoría de escalar tensorial, pero pues voy directamente a la teoría de Brans-Dicke y ya en la parte 2 donde vamos a tocar teorías de altas dimensiones, vamos a tocar esta de Brans-Dicke y teorías aún más generales, entonces allí podemos dar pie a toda esta generalidad de las teorías escalares tensoriales y a deducir cada una de las condiciones que vean aparecer allí matemáticamente, ¿ok? Entonces, estas dos particularmente, pues teoría de Brans-Dicke siendo el caso particular, o teorías generales de escalares tensoriales, estas dos teorías eh, proponen algo muy interesante y es lo que vamos a trabajar y de hecho que va a generar unas cosas muy, muy loquísimas, proponen y que de hecho inicialmente, pues digamos epistemológicamente, van a venir relacionadas con una propuesta que hace Paul Dirac, ¿no? Nuestro queridísimo Paul Dirac, de por allí de la mecánica cuántica. Este tipo también le fascina la relatividad y él propone por allá cuando empieza a surgir todos estos tipos de teorías de gravedad modificada que muy poca gente conoce históricamente, que el tipo se metía también en estas vueltas, pues él propone también que de hecho la constante G, nuestra famosísima constante G, ¿cierto? La gravitación universal de Newton, constante de Cavendish, puede variar. Y eso es algo súper brutal que vamos a ver más adelante que va a generar pues unas condiciones bien particulares. ¿Ok? Puede variar. ¿Eso qué quiere decir? Que eso de constante, pues imagínate que ya no es tan constante, ¿no? Que esa constante de Cavendish, de hecho, es un factor que de hecho puede ir cambiando y puede ir evolucionando y lo podemos interpretar como un campo, de hecho también escalar, y que a medida que evoluciona, pues ese factor, ese parámetro que se va a llamar más adelante, pues ahora puede ir cambiando dependiendo de las condiciones, ¿no? Y pues inicialmente lo que podemos pensar es que si ese factor G cambia en el tiempo, pues inicialmente en la época de la inflación, en las primeras épocas del universo, en las primeras etapas del universo, esa G debió comportarse de manera completamente diferente a cómo se comporta hoy en día. Y eso pues va a hacer cambiar muchas de las nociones que nosotros tenemos clásicas, tanto en estos modelos de relatividad general como en los modelos clásicos newtonianos también, ¿no? Y es algo bien interesante que vamos a, pues pues hacer revisión. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Vale, y pues también, obviamente, aparte de eso, pues están las modificaciones o lo que nosotros hicimos de la implicación de las transformaciones conformes, que es más que ser una teoría, es un truco, ¿no? Las transformaciones conformes, que al hacer justamente esos tipos de transformaciones conformes a una teoría que se basa en el marco de Jordan, que fue el que estuvimos hablando, un marco normalito sin hacerle nada a la teoría, ¿cierto? Si hacemos esa transformación conforme, pues entonces lo que podemos hacer o lo que podemos relacionar ahora es un nuevo marco, que lo llamamos el marco de Einstein, y el marco de Einstein, pues lo que me va a volver son otras consideraciones, otras condiciones particulares que de hecho naturalmente es de donde salen esos campos como los revisamos, ¿no? Esos campos escalares así como en quinta esencia. Entonces, pues estas transformaciones conformes pues permiten que tales teorías se reescriban como relatividad general clasiquita, ¿no? Como de la de Einstein, ¿cierto? A pesar de que sean en el marco de Jordan teorías de gravedad modificada. Gravedad modificada. ¿Ok? A menudo solo uno de esos campos es dinámico, lo que nos devuelve una vez más el escenario de inflación caótica original. Por aquí tengo la última notica. El ejemplo más famoso es la inflación extendida. En su forma original se transforma precisamente el modelo de inflación de ley de potencias que ya se discutió con la ventaja adicional de que incluye un método adecuado para acabar con la inflación. Desafortunadamente, sin embargo, este modelo ahora está descartado por las observaciones. De hecho, los modelos de inflación basadas en alterar la gravedad son mucho más restringidos que otros tipos
de teorías que ya sabemos mucho sobre la gravedad y que también funciona la relatividad general y muchos modelos de ese tipo son muy vulnerables a las observaciones, ¿no? En general, lo que estoy diciendo aquí con los apuntes es que muchos potenciales ya de por sí han sido descartados, ¿cierto? En contraste con la observación, con los datos, con la relación que les comentaba de los pliegues electrónicos y demás, porque no solamente son datos de pliegues electrónicos, sino muchos más datos. Y a partir de ellos, pues es que podemos nosotros ya empezar a eliminar teorías, ¿no? Que es lo que, pues evidentemente, pues nos toca hacer, más que un jugueteo matemático de todo lo que estamos haciendo, pues es saber realmente este jugueteo matemático si nos da resultado con naturaleza contrastándolo o no, ¿cierto? Entonces, pues esta parte es súper importante. Em, sí, perfecto. Listo. Ya por aquí tengo, son los últimos apuntes para cerrar ya con este temita de lo que se conoce como em, perturbaciones de densidad y ondas gravitacionales, un poquito más, digamos, ya con estos efectos particulares de gravedad modificada. Entonces yo creo que este temita, pues ya por cuestión de tiempo, creo que ya lo vamos a abarcar es el día de mañana. Em, y entonces, pues ya el día de mañana cerraríamos por fin este caso de modelo de quinta esencia con esto, perturbaciones de densidad de ondas gravitacionales, en este caso de estos campos escalares que acabamos de generar. Entonces les definiré algunos de los parámetros que se utilizan allí en esos tipos de observaciones y que también se contrastan justamente con lo que les comentaba yo ahorita de los potenciales que nos pueden servir o los que no nos pueden servir. Y ya con eso ya podríamos cerrar este esquema y entraríamos entonces ya finalizando. Esperaría yo que para ya finalizando este mes, ya acabaríamos con la teoría de Brans-Dicke y pues acabaríamos con esta primera parte del curso, que espero pues de verdad haya sido pues de su agrado. Mm, entonces, pues no siendo más, pues nos veríamos el día de mañana. Cerramos entonces el tema mañana ya con quinta esencia y abrimos paso de una vez con teoría de Brans-Dicke. Así que prepárense muchísimo porque van a volar cabezas, ¿ok? Entonces, pues no siendo más, si no hay preguntas, les agradezco mucho hoy y nos vemos mañana.